Bienvenidos a este webinar sobre proyectos de exploración y desarrollo, herramientas cuantitativas y metodologías ágiles que entendemos hoy serían de aplicación en este tipo de proyectos. Mi nombre es Jorge Gatze y con Mario y Sebastián hemos preparado esta presentación y le damos la bienvenida y esperemos que a lo largo de esta hora podamos, de alguna manera, satisfacer las expectativas con las cuales ustedes se han anotado y participan de esta actividad. ¿Qué es lo que queremos antes de empezar con las presentaciones? Hoy, en general, todas las industrias se encuentran en procesos profundos de cambio, procesos de cambio que afectan sus modelos de negocio. Creemos que lo que es exploración y desarrollo de gas y petróleo no está exenta esta industria de estos profundos cambios y que de alguna manera su modelo de negocio también hoy está afectado por todo lo que está sucediendo en el contexto tecnológico, regulatorio, económico, político, no solo en nuestros países, sino en todo el mundo. Entonces lo que queremos, y es el objetivo de este webinar, no es brindar ninguna solución, ninguna receta mágica, no existen, sino brindar un marco de análisis, brindar un marco de reflexión, entender qué está pasando y cuáles serían las posibles respuestas a los desafíos que se presentan en particular hoy en día en lo que es exploración y desarrollo de gas y petróleo. Vamos a ir desde lo general a lo particular, de los fundamentos. Y el fundamento con el cual partimos es que toda organización tiene sus estrategias y que esas estrategias lo que buscan en el mediano y largo plazo son aumentar las ventas, bajar los costos, mayor volumen de reservas, nuevos mercados, nuevos productos, nuevas tecnologías. O sea, en una palabra, la estrategia busca darle valor a la organización. ¿Cómo logra la estrategia transformarse en valor? Ese es el papel que juegan los proyectos. Los proyectos, con los resultados que producen a su término, son precisamente la articulación entre la estrategia y el valor que se obtiene a su término. Y este esquema nos parece realmente muy importante porque siempre mencionamos que nadie hace proyectos por el gusto de hacer proyectos, que lo que le da la razón de ser al proyecto es lo que ocurre después, el valor que el proyecto produce para la organización. O sea, el éxito del proyecto se mide por el valor que genera a la organización. Y esto es muy importante, esto no hay que perderlo de vista en ningún momento porque justamente el proyecto se justifica en la medida que genere valor para la organización. O sea, es mucho más importante lo que el proyecto deja como resultados que el proyecto en sí mismo con sus eh, correspondientes variables, por ejemplo, como son el cronograma y el presupuesto. O sea, es importante cumplir un cronograma de proyecto, es importante cumplir un presupuesto de proyecto, sin duda, pero mucho más importante el valor que el proyecto genera para la organización. Ahora, ¿qué sucede en los proyectos? Los proyectos confluyen
intereses en pugna. ¿eh? Confluyen interesados, stakeholders, y estos interesados y estos stakeholders tienen distintos intereses. Para algunos el proyecto es un beneficio, para otros es un perjuicio. Y esta permanente interacción de interesados genera algo que es propio de todo proyecto que es la complejidad. Pero además de la complejidad, muchas veces en los proyectos no está muy claro o no hay información suficiente sobre cuánto va a ser el valor, o sea, cuántos barriles vamos a producir, a cuánto vamos a vender el barril, como también muchas veces hay dudas, hay interrogantes respecto a los resultados que el proyecto va a generar, así como hay dudas e interrogantes respecto al proyecto en sí mismo. Y estas dudas y estos interrogantes conforman lo que llamamos la incertidumbre. Con lo cual, todo proyecto tiene dos elementos diferenciales y constitutivos que son la complejidad y la incertidumbre. Entonces, ¿qué es hoy gerenciar proyectos? Es gestionar la complejidad y reducir la incertidumbre. Esto es en esencia hoy la dirección o la gestión de proyectos. ¿Cómo resuelvo la complejidad del proyecto? ¿Cómo reduzco su incertidumbre, esas dudas, ese desconocimiento? Todo proyecto tiene complejidad, todo proyecto tiene incertidumbre. Lo que diferencia los proyectos es el nivel de complejidad, es el nivel de incertidumbre. Como vamos a ver ya pronto, los proyectos de exploración de gas y petróleo se caracterizan precisamente por ser proyectos de considerable complejidad y por ser proyectos de considerable incertidumbre. Por lo tanto, la gestión en estos proyectos es clave. ¿Cuál es la esencia, entonces, de los proyectos de exploración de gas y petróleo? O sea, ¿cómo reducen incertidumbre? ¿Cómo deberían reducir incertidumbre? A través de procesos iterativos de toma de decisiones, ¿no? Que comienzan con una idea geológica y culminan con el desarrollo de las reservas. O sea, estamos hablando entonces de iteraciones, estamos hablando de ciclos. ¿Qué ocurre en cada ciclo? Se validan hipótesis. ¿Por qué necesito validar hipótesis? Porque al tener desconocimiento, al tener incertidumbre, a la incertidumbre, a la falta de conocimiento, necesito de alguna manera reemplazarla con hipótesis. Son cosas que uno asume. Entonces, ¿qué hacemos en estos ciclos de exploración y desarrollo? Vamos validando hipótesis. ¿De qué manera? A través de equipos multidisciplinarios, donde necesito la participación de las distintas especialidades, de los geólogos, de los que van a hacer la perforación, de los que después van a producir, operar, mantener. O sea, hoy la complejidad de los proyectos requiere cada vez más trabajo en equipo y en equipo multidisciplinario. ¿Con qué objeto? En cada uno de estos ciclos que constituyen la exploración y desarrollo es reducir el riesgo y como la inversión que hacemos ciclo a ciclo es mayor porque cada vez se invierte más plata para comprar la información necesaria que nos permita validar hipótesis, permanentemente tenemos que contrastar cuánto hay que invertir para comprar cuánta información de modo de poder reducir los riesgos. Dado este esquema común a todos los proyectos de exploración y desarrollo,
¿Qué vemos hoy en la industria de exploración y desarrollo? Y para eso voy a utilizar los datos, la información que nos brinda el IPA, Independent Project Analysis, que es una organización internacional que se dedica a investigar, colaborar con proyectos de inversión de capital, en particular con los proyectos de exploración y desarrollo. ¿Qué nos dice el IPA? ¿Qué diagnóstico nos trae el IPA de la industria en general? Dice que representan estos proyectos el 80% de la cartera de los proyectos, digamos, de una magnitud media. No cuentan acá, no incluyen en este análisis a los megaproyectos, a los grandes proyectos de exploración y desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de estos proyectos que hacen, no el 80% de la inversión, sino el 80% de los proyectos que hacen estas empresas? No el 80% de la inversión, el 80% de proyectos. ¿Cuál es el objetivo de estos proyectos? Reemplazo de reservas, mantener los niveles de producción, asegurar flujo de fondos. ¿Qué es lo que está viendo el IPA? Que estos proyectos tienen problemas de gestión y que en general esta es una industria cuyos proyectos de exploración y desarrollo están teniendo sobrecostos promedios del 20% y sobre plazos aún mayores. O sea, son proyectos que están teniendo serias dificultades en cumplir objetivos de costo y de plazo. Y esto sin duda que afecta a los retornos de inversión, ¿eh? Porque justamente los sobrecostos y los sobreplazos afectan sustancialmente las ecuaciones financieras con las cuales medimos los retornos de inversión. Entonces, este es el diagnóstico, esto es lo que, así en términos muy gruesos, muy generales, se percibe en la industria. Ahora, ¿cuáles son las causas? También según el IPA. Y las causas a nivel macro, a nivel global, es que todavía en esta industria cada unidad de negocio gestiona los proyectos según recetas, según metodologías propias, que incluso distintas unidades de negocio dentro de una misma empresa tienen su propio librito, su propio modelo para gestionar proyectos. La otra causa que remarca esta organización, el IPA, es que los comitentes, los propietarios, en general se alejan mucho de sus proyectos. O sea, tienen poca presencia en el proyecto, hay como una excesiva delegación de responsabilidades en proveedores y contratistas. El otro problema es que no se les da el nivel de complejidad que tienen. O sea, se los cataloga por el tamaño, por el valor de la inversión en proyectos simples, pero la complejidad no está dada, y ya vamos a ver, por el volumen de la inversión, sino la complejidad está dada por la cantidad de involucrados, de interesados. Yo puedo tener proyectos de bajos volúmenes de inversión, pero alta complejidad por la gran cantidad de interesados, afectados, involucrados, etc. Estos proyectos, como todo proyecto, tienen dos grandes etapas. Una etapa en la que se madura la solución, etapa que muchas empresas la dividen en fases como son la visualización, la conceptualización y la definición, que vamos a ver ya de qué se trata. Pero lo que dice el IPA es que las empresas del sector a la etapa de maduración le están asignando muy poco tiempo y muy pocos recursos, con lo cual no se madura en forma adecuada la solución. Se empieza a ejecutar la solución con una cantidad de aspectos no resueltos, con una cantidad de temas que no están suficientemente analizados.
El otro tema que no es menor, que los equipos de proyecto de los comitentes, de los inversores, son equipos de proyecto que carecen de la cantidad de gente necesaria. O sea, hay roles que deben cubrirse en los proyectos y por distintas circunstancias no se cubren, con lo cual los proyectos y los equipos de proyecto no tienen las habilidades y las capacidades multidisciplinarias necesarias para afrontar el nivel de complejidad. En una palabra, en una palabra, la causa de la ineficiencia en los proyectos de exploración de gas y petróleo es ignorar la incertidumbre y la complejidad propia de estos proyectos. Ignorar, o si usted dice, bueno, pero no, tal vez no ignorar, pero entonces, si no se ignora, no se generan los mecanismos y no se ponen a disposición de los proyectos los recursos necesarios para atender el nivel de incertidumbre y complejidad propio del proyecto. Y el otro aspecto es que estos proyectos, por sus características que ya vamos a... Eh, sí, la incertidumbre es mayor en la exploración, desarrollo tiene menor incertidumbre, pero en general nos referimos tanto a desarrollo como a exploración, pero ya vamos a ver que fundamentalmente la incertidumbre hay que reducirla en la etapa de desarrollo, perdón, de exploración, más que en la de desarrollo, correcto, la apreciación. Entonces, por el nivel de incertidumbre y complejidad de estos proyectos, y en particular, como dice acá muy bien esta persona que hizo el comentario, esto es mucho más visible y mucho más claro en la exploración, eh, no deberíamos seguir insistiendo con herramientas que no son las adecuadas. ¿Qué queremos decir? Los proyectos tradicionales, como fueron, por ejemplo, la gestión de proyectos, se empezó a utilizar en proyectos de construcción de edificios, construcción de puentes, de caminos, y eso generó un enfoque, una metodología que llamamos tradicional o lineal. ¿Cuál es la particularidad de esa metodología? Es que el alcance está muy bien definido o se puede definir muy bien en todas las fases de estos proyectos. Cada fase genera un resultado, un tangible, que es propio de la fase. Y la última fase, después de una serie de sucesivas fases, es la que entrega ese resultado final que genera valor para la organización. Y la distinción de este tipo de proyectos es que estos entregables que se generan fase a fase, los requisitos se pueden definir con bastante detalle al inicio de la fase. Entonces, esto es lo que usamos en los proyectos convencionales, como los proyectos de construcción de edificios, de puentes, de refinerías. Usamos un ciclo de vida secuencial o en cascada, o sea, es un enfoque predictivo. Pero lo que caracteriza a este enfoque predictivo es que los requisitos del proyecto y el alcance del proyecto se pueden definir en fases muy tempranas. Y esto es exactamente lo contrario de lo que sucede en exploración. Entonces, el otro tema que hay que replantear y reanalizar es si las metodologías tradicionales y las metodologías lineales son las adecuadas para los proyectos de exploración y desarrollo, sobre todo en exploración. O sea, entendemos que por la característica, por las particularidades de los desafíos que hoy plantea la exploración, seguir con enfoques tradicionales no es lo adecuado. O sea,
hoy es una industria que necesita nuevas respuestas, nuevos resultados, y no los va a lograr si sigue pretendiendo trabajar con enfoques que no son los adecuados para las circunstancias que hoy debe resolver esta industria. Entonces, ¿cuáles son los actuales desafíos de los proyectos? Ahora sí, tanto de exploración como de desarrollo. Aceleración de tiempos requeridos por el negocio, o sea, los plazos son cada vez menores. Requieren de una alta interacción entre equipos, especialidades, interesados. Los cambios son muy frecuentes, ¿eh? Los cambios se dan cada vez con mayor frecuencia, con lo cual hay modificaciones, hay agregados, van cambiando los requisitos durante el proyecto. El alcance no se define al principio, sino sobre la marcha, o sea, todos estos desafíos justamente es lo que no pueden resolver las metodologías tradicionales, las metodologías lineales. ¿Por qué no las pueden resolver? Porque estamos en entre situaciones de alta incertidumbre y alta complejidad. Entonces, las metodologías lineales tradicionales son adecuadas cuando el alcance y los requisitos los puedo definir al inicio y esperar un relativamente bajo grado de cambio de esos requisitos y de ese alcance, que no es exactamente lo que sucede en los emprendimientos de exploración y desarrollo. Veamos un poco ahora algunos aspectos de complejidad y algunos aspectos de incertidumbre. Para entender la complejidad en los proyectos, tenemos que decir que el proyecto es un sistema complejo y eso es distinto de un sistema complicado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema complejo y un sistema complicado? Por ejemplo, un equipo de perforación en upstream, un equipo de perforación es un sistema complicado. ¿Por qué? Bueno, porque está formado por un montón de componentes mecánicos, electrónicos, etcétera, pero tiene una característica, que en gran medida, como sistema complicado, hay linealidad. O sea, hay una cierta linealidad entre causa y efecto. Tomo una decisión para que pase algo y generalmente ocurre lo que yo esperaba a partir de la decisión que tomé. O sea, en los sistemas complicados, yo tomo la decisión de poner en marcha el equipo de perforación y el equipo de perforación empieza a girar. Tomo una decisión de detener el equipo, oprimo el botón adecuado y deja de girar. O sea, en los sistemas complicados todavía existe una cierta linealidad entre causa y efecto, que no es lo que ocurre en los sistemas complejos, como son muchos de los proyectos que hoy se hacen en general y en particular los de exploración y desarrollo. Porque en los sistemas complejos lo que no existe es linealidad entre causa y efecto. O sea, tomo una decisión esperando un determinado resultado y no pasa exactamente ese resultado que yo esperaba. Ese es, en esencia, la característica, lo que distingue a la complejidad. ¿Cuáles son los tipos de complejidad que presentan los proyectos? Tenemos una complejidad de alcance, dada por la diversidad de sistemas y tecnologías, una complejidad organizacional de la empresa que lleva adelante el proyecto y una complejidad producida por la multiplicidad de interesados con sus correspondientes intereses. O sea, estos son los tres elementos esenciales que hacen a la complejidad de los proyectos. ¿Qué significa complejidad del alcance?
Por ejemplo, el desarrollo de un nuevo yacimiento incluye una diversidad de alcances, especialidades y tecnologías que intervienen. Las nuevas tecnologías, a su vez, que se usan, incrementan la complejidad del alcance, o sea, reducen esa linealidad entre causa y efecto de la que hablábamos. Y por otro lado, la complejidad es mayor cuanto mayor es el rol que juega la nueva tecnología en el proyecto. O sea, en cuanto la nueva tecnología pasa a ser el núcleo del proyecto, ahí tengo mayor complejidad. Por otro lado, la complejidad del alcance me requiere mayor cantidad de áreas, de especialistas de la empresa que participen del proyecto, de manera que la complejidad del alcance aumenta además la complejidad organizacional. Y una situación que todos conocen en esta industria de exploración y desarrollo, la complejidad del alcance, a mayor complejidad del alcance, también genera en forma proporcional una complejidad regulatoria y de permisos. Cuando hablamos de complejidad organizacional, ¿a qué nos referimos? Que cada especialidad o cada tecnología que participa de estos proyectos requiere un subequipo de trabajo con su propio expertise, experiencia, liderazgo, valores y diversos elementos del alcance requieren distintas cadenas de abastecimiento. Entonces, ¿cómo se resuelve hoy la complejidad? La complejidad, esta falta de linealidad, la manera adecuada de abordarla es integrando las distintas especialidades. O sea, la esencia del abordaje de la complejidad es a través de la diversidad y de la multidisciplina que me brindan los equipos de proyecto creados a tal fin. Y la complejidad que generan los múltiples intereses, claro, todo proyecto tiene interesados. ¿Quiénes son los interesados? Son aquellos que tienen intereses. Entonces, para algunos el proyecto es un beneficio, lo ven como algo positivo. En cambio, para otros el proyecto puede ser un perjuicio incluso y lo ven como algo negativo. Bueno, estos interesados con sus diversos intereses también generan complejidad, este tercer tipo de complejidad. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es hoy gestionar proyectos? Es de alguna manera lograr que estos interesados con sus intereses se alineen con los objetivos del proyecto. Porque a mayor magnitud, a mayor dimensión del proyecto, mayor es la cantidad de afectados y de interesados que pueden afectar el proyecto. Y por lo tanto, mayor es el número de interesados e intereses en pugna. Intereses en pugna que bien saben ustedes, muchas veces colisionan entre sí. Entonces, es imposible ignorar la complejidad. La complejidad es algo que hoy, digamos, es propio de los proyectos. Entonces, ¿qué nos pasa? Que a mayor complejidad, mayor es el riesgo. Pero riesgo tomado en sentido amplio, mayor es el riesgo de fracasar, pero también mayor es el riesgo positivo, es el riesgo de que las cosas pueden salir bien en la medida que se maneje bien esta diversidad. Un cambio cultural muy importante es dejar de ver los riesgos solamente como amenazas, sino también empezar a ver los riesgos como oportunidades de manejar la situación y lograr resultados mejores de lo esperado. Entonces, la complejidad es inherente al proyecto, no es ni buena ni mala, lo que en sí no es lo correcto es ignorar la complejidad, es no tener en cuenta lo que significa para el proyecto. Pero una complejidad bien administrada
hasta puede ser una fuente de oportunidades para el proyecto y la organización. Entonces, para abordar la complejidad necesitamos un equipo de proyecto alineado, un equipo de proyecto de alguna manera donde hay un líder de proyecto y cada subgrupo requiere además de su propio líder. En forma muy sencilla, muy breve, no nos dan los tiempos, queremos transmitir esto en el espacio de una hora. Esto es, en esencia, lo que es la complejidad y de qué manera los proyectos de exploración y desarrollo están afectados por esta variable. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es no saber, la incertidumbre es desconocer, la incertidumbre es tener información incompleta, la incertidumbre es ambigüedad. Y esto se da en todos los proyectos, en todos los proyectos. Todo proyecto tiene un nivel de incertidumbre. Los de exploración tienen su nivel de incertidumbre, los de desarrollo también tienen otro nivel de incertidumbre, pero la incertidumbre es propia de todo proyecto. En el caso particular de los proyectos de exploración, ¿qué es la exploración? Es un proceso de repetición de ensayos. ¿Y qué hacemos en cada uno de estos ciclos de ensayos? Se invierte dinero para comprar información, para adquirir información. O sea, cada ensayo es una sustancial inversión de capital. ¿Cuál es el riesgo entonces? El riesgo es que no esté invirtiendo en forma adecuada. O sea, el riesgo es que tengo que tomar la decisión de cuánto es necesario invertir para generar una cantidad y una calidad de información acorde que tenga una relación adecuada con el monto de la inversión comprometida. ¿De dónde deviene la incertidumbre propia de estos proyectos? De la magnitud de los volúmenes de hidrocarburos, de las probabilidades o las chances de descubrir esos volúmenes y de los costos de descubrir y desarrollarlos. En forma así, muy sintética, esto es justamente las principales fuentes de incertidumbre en este tipo de proyectos. Con lo cual, identificado el prospecto, los desafíos de los procesos de toma de decisiones en cuanto a reducción de incertidumbre son: ¿cómo encaro la incertidumbre y los riesgos asociados? Entonces, de ahí, y ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas, es importante dividir el proyecto en etapas y cada etapa en fases, porque cada fase del proyecto va a tener un rol propio y particular en el riesgo que asumimos y en la incertidumbre que estamos logrando reducir. En cada una de estas fases, entender cuál es el nivel de incertidumbre con el que partimos, cómo lo podríamos reducir, a qué costo y con qué beneficio. ¿Cuáles son los parámetros sujetos a incertidumbre? Bueno, acá tienen una breve reseña, todos los aspectos dimensionales, los del reservorio, desempeño de pozo, migración de los fluidos, integridad de la trampa, probabilidades de descubrimiento, precios en boca de pozo, son todas variables que usamos en la evaluación y en los análisis de nuestros proyectos, y todas estas variables son inciertas. O sea, todas estas variables tienen comportamientos aleatorios. En ninguna de estas variables puedo decir que la porosidad es tanto o el precio en boca de pozo va a ser tanto. No, puedo dar un rango, puedo dar una aproximación, pero ninguna de estas variables puedo trabajar lo que se llama en forma determinística. O sea, ¿qué significa trabajar en forma determinística? Es trabajar con un solo escenario en cada variable, con un solo valor. No es real, porque no es representativo de los distintos estadios o de los distintos valores que puede asumir
esa variable. Por ejemplo, una cosa que importa y mucho en los proyectos es cuál es el valor presente neto. Entonces, muchas veces en los proyectos decimos, este es un proyecto con un valor presente neto de 50 millones de dólares. Pero si analizamos un poco más en detalle, decir que es un valor presente neto de 50 millones de dólares es insuficiente, no es una información que sea válida, o perdón, o que tenga valor, porque a esa información, 50 millones de dólares, tengo que dar una probabilidad. Está bien, 50 millones de dólares de valor presente neto, pero ¿con qué probabilidad? ¿Con un 20% de que sea o con un 80%? Es decir, la incertidumbre requiere trabajar con escenarios probabilísticos. La incertidumbre no la podemos seguir manejando con escenarios determinísticos. Por ejemplo, el valor presente neto depende de las probabilidades de éxito y de las probabilidades de fracaso y de los valores que obtendría en caso de éxito y de los costos en caso de fracaso. Entonces, esta es, de alguna manera, este es el lenguaje correcto, el lenguaje probabilístico que hoy necesitamos abordar cuando hablamos de incertidumbre en proyectos. Porque en esta fórmula todos los parámetros que hacen al valor presente neto son todas variables aleatorias, son todas variables inciertas. Entonces, ¿cómo abordamos la incertidumbre? ¿Cuál es la manera de entender este comportamiento? Bueno, a las variables de nuestros modelos de cálculo de reservas, de nuestros modelos de cálculo de valor presente neto, de retorno a la inversión, si queremos realmente incorporar la incertidumbre en el análisis, tenemos que empezar a pensar en términos de rangos, ¿eh? O sea, rangos de posibles valores. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando de mirar a las variables como determinísticas, con un solo valor, a ser variables estocásticas, ¿eh? Entonces, en cada rango, por ejemplo, no sé, en el rango del precio del petróleo, vamos a establecer, bueno, cuál es el valor de mínima que podríamos tener de precio de petróleo, cuál es el más probable y cuál es el valor de máxima o escenario optimista. Esta es la manera en que nuestras variables de los distintos modelos empiezan a tener, de alguna manera, representación de la incertidumbre que hay detrás de esa. Claro que estos rangos no los podemos hacer de manera, digamos, subjetiva, deberían ser hechos en base objetiva y para ello es también necesario trabajar en equipo, para que el equipo justamente sea el que permita estas apreciaciones darle mejor definición. Y tanto cuando trabajábamos de manera determinística, cuando hoy la industria impone trabajar de manera probabilística, siempre debíamos evitar los sesgos. ¿Qué son los sesgos? Son las deformaciones que tenemos a la hora de tomar decisiones. Entonces, muchas veces estas estimaciones y los rangos que estimamos están sesgados porque somos muy optimistas con los máximos o con los escenarios favorables y también somos muy optimistas con los mínimos o escenarios desfavorables. Esto le introduce a los modelos de análisis una distorsión que después los torna de alguna manera inadecuados para correctos procesos de toma de decisiones. Acá, por ejemplo, tienen la variable estocástica porosidad a través de una distribución probabilística. Uno define un mínimo de porosidad, un valor más probable de porosidad, acá, y un valor máximo de porosidad. Entonces, tengo esta variable que a través de este rango
y con una correspondiente distribución probabilística, ¿eh? Estoy incorporando en los modelos de análisis. Acá, por ejemplo, tienen otra variable, el volumen neto de roca, en este caso también un rango, pero la distribución probabilística en este caso es triangular. En definitiva, al trabajar de esta manera, estamos incorporando la incertidumbre en nuestros modelos de análisis. Vamos un paso más, ya nos queda poco, ya vamos como cerrando y vamos a ir uniendo todas estas partes que hasta ahora parecen como aisladas, como todavía sin conexión. ¿Cómo se gestiona la incertidumbre y la complejidad en proyectos? Para ello, tratemos de elevarnos, de mirar cómo evolucionaron los modelos de management en los últimos 100 años y vamos a ver que, por ejemplo, hace 100 años atrás estaba lo que hoy se llama Management 1.0. Era un management científico, Taylor, Fayol, basado en estructuras jerárquicas que funcionan a través del comando y control. O sea, doy una orden y controlo si esa orden se cumplió. Ese modelo de management fue muy útil, sirvió durante muchos años, durante 40, 50 años fue el modelo que usaron todas las organizaciones y le dio muy buenos resultados. Cuando hacia finales del siglo pasado, en las últimas 2, 3 décadas del siglo pasado, empezaron a producirse los cambios tecnológicos de la globalización, etc., este modelo empezó de alguna manera a crujir y entonces las empresas empezaron a buscar parches al modelo, parches como Total Quality Management, Ballast Scorecard, Six Sigma, pero era el Management 1.0 retocado, digamos, mejorado. Hoy, cada vez más, se habla de que vivimos en un mundo que se llama y se usan estas siglas. O sea, estamos viviendo en un mundo VUCA, la V de volatility, volatilidad, la U de uncertainty, incertidumbre, la C de complexity o complejidad y la A de ambiguity. Bueno, este mundo VUCA que nos toca vivir de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ni el Management 1.0 ni el Management 2.0 pueden ser respuestas. Por eso hoy está apareciendo una nueva forma de gerenciar las empresas y es el Management 3.0, donde a las estructuras jerárquicas de las empresas se empieza a trabajar en redes. ¿Eh? Redes de especialidades, redes de distintos integrantes, porque es una forma mucho más flexible y mucho más adaptativa de responder a la incertidumbre y la complejidad. Y dentro de este Management 0.0 está lo que llamamos hoy metodologías ágiles, que surgieron en una industria en particular, como fue la industria de sistemas, pero que hoy empieza a ser respuesta a problemas de incertidumbre y complejidad en otras industrias y sin duda que también en la industria de exploración y desarrollo. Como respuesta a estos desafíos que presentan hoy los entornos de negocio, ¿qué está pasando en las empresas de exploración y desarrollo? Están yendo a estructuras matriciales fuertes, o sea, manteniendo los esquemas funcionales, lo que normalmente llamamos silos, se empieza a trabajar más en forma transversal, más en forma integrada.
O sea, empiezan a aparecer equipos de proyecto integrados por múltiples disciplinas, por múltiples áreas y con alta autonomía. Y esto está produciendo en las empresas del sector que están produciendo, que están adoptando estos cambios, resultados mucho mejores y mejores retornos de inversión que los que tenían con los modelos tradicionales. ¿Por qué? Porque los modelos tradicionales funcionales dividían a la organización con paredes o barreras que eran como, digamos, una forma de aislar las distintas áreas. Entonces, ¿cómo trabajan esos proyectos? Lo que muchos dicen por encima de la pared. Este sector resuelve su parte y por encima de la pared se lo pasa al sector siguiente. O sea, los geólogos hacen su parte y se lo pasan a los ingenieros de reservorio. Estos hacen su parte y se lo pasan a los de perforación. Este trabajar por encima de la pared no siempre fue un problema. Durante mucho tiempo fue la manera más adecuada. Pero cuando tenemos en cuenta los desafíos actuales, que hablábamos de tiempos de proyectos reducidos, de alta complejidad, esta no es la forma adecuada. Hoy las empresas están yendo, acá lo que ven a la derecha, hacia equipos de proyectos integrados por múltiples disciplinas, como ingeniería, procura y contratación, management de construcción, construction management, operaciones. O sea, muchas empresas del sector están entendiendo que la manera más adecuada de abordar la incertidumbre y la complejidad es empezar a trabajar con estos enfoques más adaptativos, más ágiles. Y de ahí que están empezando a adoptar respuestas que provienen de lo que llamábamos el Management 3.0 o el management de las metodologías ágiles. ¿Qué propone? Que los cambios son un aspecto natural y propio de los proyectos. Claro, esto es lo que justamente los proyectos convencionales, los proyectos que llamamos el enfoque eh, tradicional, no lo toleraba. O sea, en esos proyectos, por ejemplo, construir un puente, yo defino el alcance del puente al comienzo del proyecto y después voy a tratar que haya la menor cantidad de cambios posibles. Pero eso es adecuado cuando hago edificios, puentes. Pero si el alcance no está definido, lo más probable es que ese alcance vaya siendo definido a lo largo del proyecto. De ahí es donde las metodologías convencionales no nos sirven y tenemos que empezar a mirar otro tipo de herramientas, otro tipo de enfoque. Entonces, el enfoque ágil reconoce que el alcance lo vamos a ir modificando y generando y que la clave no es que el cambio sea algo que haya que evitar, como hacen los enfoques predictivos o tradicionales, sino que el cambio es parte de la evolución del alcance. Entonces lo que hay que generar son respuestas. Formar equipos multidisciplinarios que sean y que tengan la capacidad y las fortalezas y las habilidades para responder en forma inmediata a estos cambios. Entonces, ¿cómo se trabaja en Ágiles? Con ciclos, ciclos cortos, ciclos que muchas veces son entre 2 y 3 semanas, pero otra vez, si es ágil, no puede haber receta. Entonces, si no puede haber receta, cada empresa utiliza estas metodologías acorde a sus necesidades. Pero lo importante de esto, de estas metodologías, y esa es la gran diferencia con los modelos predictivos, es que el cliente participa en forma activa durante el proyecto. Entonces, ¿por qué las metodologías ágiles serían adecuadas en los proyectos de exploración y desarrollo? Primero, porque son procesos iterativos. Cada iteración, cada ciclo nos brinda información para la toma de decisiones. En definitiva,
¿Cuáles son los entregables? ¿Cuáles son los productos de cada ciclo? Son decisiones. En función de la información que obtuve, ¿qué decisión tomo para seguir comprando información en el próximo ciclo? O sea, para seguir invirtiendo en mayor y mejor información. ¿Qué es una buena decisión? Claro, cuando los resultados de una decisión se producen en forma inmediata a la decisión, yo puedo medir la decisión y la calidad de la decisión a través de los resultados. Ahora, ¿qué pasa cuando el resultado se aleja del momento en que decido? ¿Cómo mido si una decisión es buena o mala si el resultado lo voy a ver en 2 años o 3 años? Entonces, una buena decisión es cuando la decisión es coherente con los objetivos que quería lograr y con la información disponible. Con lo cual, una buena decisión en proyectos de inversión de capital se define por mecanismos ex ante, no ex post, porque no tengo tiempo y a veces ni siquiera voy a ver el resultado de la decisión. De esta manera, los enfoques ágiles son mucho más adecuados que los enfoques tradicionales porque justamente brindan esos mecanismos para decisiones cortas, para decisiones de inversión que se van de alguna manera graduando a medida que el proyecto va avanzando. Otra característica de los enfoques ágiles. Recuerdan que decíamos, la razón de ser de un proyecto no es el proyecto en sí mismo, sino el valor que le aporta a la organización. Bueno, esto es una esencia de este tipo de enfoque. El cliente, el receptor de los resultados, es parte inherente del proceso. O sea, el cliente está, digamos, compenetrado con el proceso. Y esto es muy importante, porque en los enfoques tradicionales el cliente generalmente aparece después de mucho tiempo, cuando ya es tarde y cuando el error se propagó y creció de manera que corregirlo significaría una gran inversión. En cambio, si el cliente participa en forma frecuente, después de cada ciclo de 2 o 3 o 4 semanas, el error no se propaga, el feedback del cliente es inmediato y se puede corregir el error cuando todavía el costo de su corrección es bajo. Entonces, es adecuado esta metodología en contextos de incertidumbre y volatilidad como son los proyectos de exploración. Fomentan la adaptabilidad, la creatividad y la innovación. Y la clave de las metodologías ágiles es el equipo de proyecto, la multivariedad del equipo de proyecto y el manejo de las relaciones personales. ¿Por qué entendemos cuáles son las premisas por las cuales entendemos que los enfoques ágiles son adecuados a este tipo de proyectos de exploración como de desarrollo? Porque en estos proyectos los requerimientos del producto o del servicio cambian durante el proyecto, y esto es justamente la fortaleza de este enfoque ágil, porque el foco de la gestión de proyecto es crear valor al negocio de la organización, porque justamente cuando usamos enfoques ágiles, cuando el mejor producto o mejor resultado no surge de un solo intento, surge de reiterados y cíclicos intentos de inversión, compra de información y toma de decisiones. Inversión, compra de información y toma de decisiones. Cuando necesitamos que el cliente sea parte activa, el cliente es el negocio, el cliente es aquel que va a recibir los resultados tanto de la exploración como del desarrollo. Entonces necesitamos que el cliente se involucre y nos dé su feedback y nos dé su apreciación en forma temprana y reiterada. ¿Qué hacemos en los enfoques convencionales? Tomamos decisiones
con información muy escasa, o sea, tomamos decisiones sobre cosas que vamos a hacer en 6 meses o un año, pero no tenemos la información mínima para esas decisiones. Bueno, esto es lo que no sucedería con ágiles. Como las decisiones se van escalando ciclo a ciclo, no anticipo decisiones si no tengo la información necesaria o suficiente. Entonces tomo las decisiones propias del ciclo acorde al nivel de información que tengo disponible para ese ciclo o para esa iteración. ¿Cómo empezamos a unir estas partes? ¿Cómo unir lo que es el management tradicional con el management 3.0? Bueno, ya la mayoría de las empresas de exploración de gas y petróleo ya están adoptando y hace años estas dos grandes etapas en sus proyectos, o sea, la etapa de maduración y la etapa de ejecución. La etapa de maduración, en general, se lleva a cabo a través de 3 fases, que algunas empresas la llaman visualización, conceptualización, definición, o FEL 1, FEL 2, FEL 3, depende de cada caso. O sea, acá ven las 3 primeras fases, visualización, conceptualización, definición, corresponden a las 3 fases de la etapa de maduración. Y luego la ejecución es el tradicional EPC o Engineering, Procurement y Construction, ¿no? O sea, la ejecución. Entonces, esta modalidad ya está siendo adoptada por fases en la mayoría de las empresas del sector. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la utilidad y cuál es el beneficio de encarar los proyectos de esta manera? Si lo mido desde el punto de vista de la incertidumbre, ¿cuándo es mayor la incertidumbre? Sin duda que al inicio. Entonces, ¿qué es gestionar el proyecto en la maduración? Es reducir la incertidumbre de modo de pasar a la ejecución con la menor incertidumbre remanente. Pero reducir incertidumbre es pasar de no saber a saber, es pasar de validar hipótesis, que algunas se confirman y otras no. En definitiva, es como una especie de prueba y error. Con lo cual, conceptualmente, ¿cuándo hay que equivocarse? ¿Cuándo tengo que aprender a partir del error? Y si mido la curva de inversiones, que es justamente una curva espejo de la curva de reducción de incertidumbre, el momento adecuado para aprender es en las fases de la maduración del proyecto, nunca en la etapa de ejecución, porque resolver las ambigüedades, resolver las dudas, resolver las cosas que tuve que haber hecho antes, durante la ejecución es muy caro. O sea, es lo que después lleva a que los proyectos no logren esos retornos de inversión porque estamos dejando para la ejecución cosas que deberíamos haber resuelto antes, pero que después, al hacerla en la ejecución, tienen un fuerte impacto en plazo y costo. Por lo tanto, si la etapa de maduración es la etapa de reducción de incertidumbre, esta sería una etapa más adecuada para los enfoques ágiles y el management 3.0 que mencionamos. En cambio, la ejecución, si la incertidumbre fue suficientemente reducida, es de esperar que la ejecución parta con un alcance bastante definido, no digo completamente definido, pero sí bastante definido. Entonces la ejecución tal vez sí pueda ir más a un enfoque tradicional. Lo que sí no deberíamos seguir haciendo es insistir en las fases de maduración con enfoques tradicionales, porque no son la respuesta, porque son herramientas que parten de otras premisas que no son las que precisamente presentan las fases de la maduración de los proyectos. Entonces, la etapa de maduración
entendemos que es el ámbito propicio para estos enfoques ágiles, adaptativos, propios del Management 3.0, son procesos iterativos e incrementales que van agregando valor, que acortan los ciclos de toma de decisiones e inversión, porque voy tomando decisiones no por 6 meses o por un año, sino por ciclos cortos, y en cada ciclo corto veo el resultado de la decisión que tomé, de manera que esto me permite ir reduciendo el riesgo del proyecto y además el riesgo de la inversión. O sea, visto de esta manera, la etapa de maduración y sobre todo la segunda fase, la que algunos llaman FEL 2 o conceptual, es la fase ideal, entendemos, para empezar a incorporar estos nuevos enfoques, estos enfoques adaptativos y ágiles. ¿Qué pasa con la incertidumbre? Y ya nos quedan unos minutos y vamos a ir terminando. ¿Qué pasa con la incertidumbre? En general es bastante descuidada, o sea, hoy todavía se toman decisiones basadas en la intuición y en la experiencia y poco en un análisis profesional o, si quieren, más adecuado de la incertidumbre. Hay muchas herramientas disponibles que nos permiten trabajar, analizar, evaluar la incertidumbre, pero todavía hay un uso escaso de esas herramientas. Tal vez se usa mucho las herramientas estocásticas, las herramientas de análisis probabilístico con estimación de reservas. Ahí sí se usa. Donde todavía no se está usando en forma adecuada es cuando analizamos incertidumbres de tipo económico-financiero. Entonces, por ejemplo, si usamos las herramientas estocásticas o las herramientas inciertas, por ejemplo, en el análisis de esta variable como es, por ejemplo, los volúmenes de reserva. Fíjense que la fórmula que conocemos para calcular los volúmenes de reserva, todas las variables de entrada arriba son todas variables estocásticas, o sea, son todas variables definidas por rangos de posibles valores. Y entonces, si las entradas del modelo de cálculo de reserva son inciertas y estocásticas, la salida, la curva de distribución que vemos en la parte de abajo es también probabilística. Y esto empieza a ser mucho más real. Acá empiezo a definir, por ejemplo, valores como P10, P50 y P90 de una manera más real porque estoy incorporando la incertidumbre asociada. El desafío que hoy tenemos es esta incertidumbre empezar a usarla en el cálculo del valor presente neto o valor actual neto y en el cálculo de TIR. Entonces, la incertidumbre necesitamos también empezar a incorporar en los procesos de toma de decisiones, en estos ciclos de toma de decisiones. Entonces, ¿qué obtendríamos al final de cada ciclo? Por ejemplo, obtendríamos una distribución de probabilidades del valor actual neto, donde, por ejemplo, la media, 3,25 millones, sería el factor de rentabilidad del proyecto. Y una información que no es de menor importancia es que, fíjense que el valor actual neto menor o igual a cero tiene un 25,7% de probabilidades de ocurrir, o sea, tengo un 26% de probabilidades de que el valor actual neto sea negativo, o sea, de destruir valor. O sea que con este análisis el factor de riesgo sea 26%. Esta información es muy importante. No significa invalidar el proyecto, significa, en función de esta información, cuánto más invierto para un siguiente ciclo de compra e inversión en nueva información para mejorar estos aspectos económicos y financieros del proyecto. Pero para lograr esto necesito trabajo en equipo, necesito
información fiable, información de calidad e información que recoja la incertidumbre propia de las variables de entrada. Con lo cual, ¿qué serían las fases de la maduración? No es otra cosa que ir mejorando el perfil de negocio de la inversión. Fíjense que en una FEL 1, en una visualización, la distribución de resultados de la VAN es una distribución muy ancha, o sea, de altísima dispersión, de altísimo desvío estándar. En la FEL 2, el desvío estándar, la dispersión se va reduciendo y acá es menor. ¿Y eso qué significa? Y eso significa menor incertidumbre del negocio y por lo tanto menor riesgo. Entonces, este análisis de ir viendo cómo va mejorando la perspectiva de negocio a lo largo de las fases de la exploración se logra con información adecuada, con información confiable, que se obtiene de trabajos multidisciplinarios con ciclos adecuados de inversión y de toma de decisiones. Para terminar, como conclusión, ¿qué podemos decir? Hoy, la fuerte presión por los plazos que nos generan los proyectos, una necesidad de una hiperactividad que termina siendo improductiva. O sea, hoy cómo responde la industria a los plazos cada vez menores, perdón la expresión, pero yo muchas veces digo en forma burda, corriendo. Y las respuestas no las vamos a obtener corriendo, sino pensando. Lo que pasa es que necesitamos pensar y trabajar de otra manera, pero no es la hiperactividad la que nos va a llevar a lograr las respuestas que hoy necesitan estos proyectos. También, por estar siempre un paso adelante, por siempre querer hacer más de lo que podríamos hacer acorde a la información que tenemos, repetimos proyecto a proyecto errores que ya deberíamos haberlos erradicado. Como no aprendemos de nuestros proyectos, repetimos errores. Y estos errores en definitiva deterioran la rentabilidad, deterioran el retorno a la inversión. Entonces, ¿qué vemos en los proyectos hoy? Que hay como una combinación nefasta. Esperamos resultados inmediatos con poca mejora de nuestros procesos. Entendemos que de esta manera esta industria no va a lograr dar las respuestas que hoy se espera de la exploración y también del desarrollo de gas y petróleo en los nuevos contextos de negocio. La gestión tradicional no brinda la solución. O sea, si queremos resultados distintos, no podemos seguir trabajando con formas que tal vez fueron muy buenas y muy adecuadas, pero para otros conceptos, otros contextos. Entendemos finalmente que los enfoques ágiles es una manera, una oportunidad para reformular la gestión y a su vez mejorar la rentabilidad de las inversiones en proyectos de exploración y desarrollo. Como dije al comienzo y ya terminando, no estamos proponiendo una receta, no es esto, digamos, decir tenemos la varita mágica, es simplemente un aporte a empezar a mirar esta industria a través de otro prisma, a través de otras alternativas que fueron útiles y son útiles en otros sectores de la economía, en otras industrias, y que entendemos pueden ser también una respuesta adecuada a los proyectos de exploración y desarrollo de gas y petróleo. Si hay algunas consultas, las podemos ir viendo. Yo desde ya en mi nombre, en el de Sebastián, en el de Mario, les doy las gracias, les agradezco este tiempo. Perdón, me extendí, había prometido una hora. Así que los saludo, ahí tienen el mail, cualquier duda, tanto Sebastián como Mario como yo, con gusto podemos verlo. Así que les agradezco la participación,
Les doy las gracias a todos y muy buenas noches.